Estás escuchando La Esfera Celeste. En este episodio hablaremos con uno de los poquísimos observadores de blázares que hay en el mundo. Descubriremos qué son estos antiguos y lejanos objetos y cómo se estudian. Hoy hablamos con Adolfo de Arriba. Adolfo de Arriba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pep? ¿Estamos bien? Sí, de momento sí. Pues muy bien. Muchas gracias por pasarte por la Esfera Celeste a charlar un rato. No hay problema. Muchas gracias a ti. De nada, hombre, a ti. Oye, tú eres especialista en blázares. Esto ya Sí. entraremos un poco más detalle más luego cómo mm, qué representa, ¿no? Qué significa. Pero si nos vamos al principio, ¿cómo empieza tu relación con los blázares, con la astronomía, con la observación? ¿De dónde te viene todo esto? Pues está claro que esto es todo de pequeño. No Ujú, tengo un instante claro de cuando pude empezar con la afición por la astronomía. Pero cuando era un ujú, adolescente, recuerdo cuando nos juntábamos con los amigos en los exteriores, en la escuela de un pueblo, con nuestras bicicletas. Muchas veces me evadía de las conversaciones y miraba al ajá, cielo para intentar localizar las constelaciones. ujú, Incluso en esos años me fabriqué con un par y un transportador una especie de sextante para ¿ah, medir sí? ángulos. Ujú. Y con un planiferio pues iba comprobando cómo se movía el cielo. De hecho, aún lo tengo. Era, Vale. pues, era al colocar una de las arandelas a cada lado del palo, miraba atrás de él como si fuese un catalejo. Sí, es así, es muy rudimentario, pero es que éramos niños. Pues Claro. claro, pues este cacharro tan rudimentario era capaz de medir ángulos menores de medio grado, del tamaño de la Ujú, luna llena. ujú, Ya, y más o menos así empezamos. No te dábamos mucha cuenta que, de cuándo podíamos empezar, pero así es como empezamos. Y luego empecé a localizar las constelaciones, que no fue una tarea fácil porque lo tuve que aprender yo solo. Y cuando ajá, claro, y me acuerdo que mi primera constelación que reconocí fue la corona boreal. Es un grupo ujú, de estrellas formando un semicírculo, ujú. por lo que en el planiferio conseguí tener una referencia para ir extendiéndome a las demás constelaciones. Claro. Claro, si nadie te enseña cuáles son las constelaciones, para uno es complicado. Ajá, Es que es así, si alguien te dice, mira, ujú, esta es la constelación de San Mayor o San Menor, pues ya lo recuerdas. ujú, Pero sin más, pues así como empecé diciendo, nada, este grupo de estrellas en semicírculo me suena de algo. Y empiezan a ujú, mirarlo. Luego ujú. también es verdad que con la serie de Cosmos, que me pilló justo en esa época, Vaya. como casi yo creo que casi todos, Como la mayoría casi, sí, ¿no? sí, como la mayoría, la verdad es que sí. La verdad es que todo fue, o sea, fue un hito en aquellos en tiempo. Me Ujú, metí y cada vez me metí más en el tema. Pero también es verdad que por sí solo uno no se hace astrónomo por ver estos documentales. Necesitábamos algo más. ujú, Algo práctico para poder observar a simple vista o con telescopios de juguete, como el que me dijo un amigo. ujú. Es verdad, o sea, no tenía ni telescopio, nada. Dice, y ese libro fue el de José Luis Comellas, Vale. que con sus cartas separadoras por constelaciones y detallando qué objetos podríamos observar a simple vista y con telescopios pequeños, se hizo evidente que fue el mejor aprendizaje que tuve. Era verdad, Ujú, o sea, ya teníamos una guía. Teníamos una guía ujú. para ver qué cosas. Y claro, empezamos a ver, y mira, una estrella variable, una estrella doble, sobre todo estrellas dobles, los se veía, de galaxias. Así porque, y no es que galaxias sean eso, pero estrellas dobles sí que se intentaba verlo, nebulosas, y joder, digo, hombre, digo, si esto es si es que era de juguete, la que me dejaron. Ujú, O sea, y entonces, y con eso empecé y, y me metía en el tema. Y al final ya con los años, pues cuando terminé yo con mis estudios, claro, así es cuando me dijo luego mi padre, dice, por aprobar todo, ¿qué quieres que te compre? A mi hermano mayor le compraron una moto por terminar sus estudios. Por lo ajá, que yo le pedí, claro, cuando terminé yo dije, pues yo quiero un telescopio. Claro, un Celestron C8 Super Polaris. Y ajá, claro, pues no sé qué sensación. Claro, no era muy normal cuando estás en adolescente y no claro, quieres una moto. claro.
Y claro, y me acuerdo perfectamente que la noche del 9 de agosto de 1991 me lo llevo al pueblo para darme una sorpresa. Menuda sorpresa, Tela, menuda sorpresa. tela. Pero claro, todo esto ya hace ya, se hacía unos 30 años de esto, Ya, la verdad. ya. Y es Sí, cuando sí. empecé a aprender el manejo de telescopio, a localizar estrellas variables en galaxias, y así es como empecé, la verdad. Y de aquí a algo tan súper específico como los blazares, ¿no? Sí, sí, los blazares fueron pues, precisamente porque un amigo de la agrupación también se dedicaba a ello. Entonces, claro, estás muy influenciado porque, claro, no sabes qué campo coger. Ujú. Y al principio del todo fueron mis dos campos, los blazares y la búsqueda de supernovas. Vale. Pero la búsqueda de supernovas ahora mismo se reduce a la monitorización. No Nadie intenta descubrimiento. buscarlos, a eso es lo que voy, nadie. Pero en Vale. aquellos años sí. O sea, de hecho, cuando empecé, al principio mi objetivo principal era la búsqueda de explosiones de supernovas en otras galaxias. El procedimiento era sencillo. Miras una galaxia a través del ocular, porque claro, no había CCDs. Claro. Eh, Claro. y verificas con la carta que todas las estrellas están en su sitio. Si está Ujú. todo en orden, pasa a la siguiente galaxia. Creo recordar que podría verificar en una noche como unas 50 galaxias, así más o Vale. menos. Yo por ahí más o menos tenía monitorizando así. Dice, al final aprendías a localizar la galaxia rápidamente en el cielo. En aquellos años lo único que teníamos era nuestras manos para mover el telescopio, aunque fuese Ujú. Super Polaris, pero vamos, ni coordenadas ni nada, directamente se apuntaba y dice, allí tiene que estar, y, Ujú. y directo. Y claro, y lo único que disponíamos eran de unas cartas y una linterna roja en medio del campo, Ujú. no teníamos más. De hecho, Ujú. cuando empecé con las supernovas también empezó otro compañero mío, que fue Francisco García, y que tuvo la suerte de descubrir la supernova de SN 1993J, M81. Ujú. O sea, gracias a este descubrimiento verificado la noche siguiente por algunos de mis compañeros de grupo, empezamos a hacernos visibles para el mundo científico. Ujú. Y claro, esto es mucha suerte, pero es que ya en aquellos años también ya hay que reconocer que era casi imposible poder. O sea, había muchos profesionales con muchos medios para. Claro. Es que era complicado. Ya, en aquellos años incluso ya era muy difícil. Ujú. Incluso yo, en los años siguientes, en el 1995, se produjo una supernova en M51. Por aquel entonces era una de mis galaxias preferidas y me acuerdo que esa misma noche estaba tan cansado de jugar a fútbol que me fui a dormir. Raro en mí, pero así sucedió. La manera de dejar a un chaval también. Dice, Vale. pasado unos días del descubrimiento me di cuenta que si me hubiese puesto a observar esa noche, pues lo hubiera podido ver. Claro. Dice, fue una pena, pero es lo más cercano que tuve a un posible descubrimiento de una supernova. Es así, es la suerte, pero claro, es que luego en paralelo también de la observación de supernovas también observaba blazares, o sea, eran mis dos campos favoritos. O Ujú. sea, la verdad es que con los años la búsqueda de supernovas se había hecho imposible porque existían muchos profesionales en su búsqueda con telescopios robóticos, totalmente Ujú. automatizados en su detección. De hecho, el mismo ordenador toma la imagen, la compara con otra de su base de datos y si no detecta ningún punto extraño, pasa a la siguiente. Es que era así, no había ningún Claro. astrónomo detrás. O sea, entonces, claro, con esos medios y esa tecnología que nos separaba, que era abismal, es que no se podía competir nunca. Claro. Y luego salieron los telescopios que hacían survey. Los survey era como una especie de fotos de gran campo que no se les escapaba nada. Vale. Entonces así ya dije yo, mira, hasta aquí hemos llegado, porque ya estoy perdiendo el tiempo. Ya no, ya con búsqueda de supernovas ya. Pero realmente lo que me refiero de búsqueda de supernovas era realmente eso, buscar supernovas. Ujú. O sea, no era la monitorización que se suele hacer, que Vale. también lo hacíamos, pero eran esos. O sea, la verdad es que sí. Entonces tus inicios como observador, ¿no? En este mundo de la astronomía ya Sí. van directamente muy vinculados con el tema de los blazares, ¿no? No has pasado por otras ramas No, la verdad es que durante el no tiempo. me he centrado. O sea, después de la búsqueda de supernovas, como era más o menos localizar galaxias, se le veía como si fuese una nubecilla, pues como que era más fácil. Ujú. Pero claro, el tema de los blazares es un tema un poco más complicado cuando se observa a simple vista, porque ves un campo lleno de estrellas y de todas esas estrellitas, ¿cuál es el blazar? Claro.
O sea, no está, o sea, o sea, es complicado. Ujú. O sea, no es tan fácil. Pero Sí. claro, pero claro, en paralelo a los Blazares, pues también hacía otras estrellas variables, como las cataclísmicas, Ujú. las que son, pues, no las eclipsantes, sino como si fuesen unas que explotan de vez en cuando, tipo Ujú. UG Minorum. Ujú. O sea, es que su estado natural es nivel débil y luego pega un zambombazzo a lo mejor de 3 magnitudes y se hace visible. Ujú. O sea, pero siempre he estado yo en el mundo de las variables. Vale. O sea, siempre así. Ujú. Oye, y hablando de blazares, porque yo creo, no lo sé, a lo mejor la gente que nos escucha lo tiene muy claro, pero es un término que Sí. tampoco es de los más usuales. ¿Podríamos entrar un poco a definir lo que es un blazar? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que no está muy claro, vamos a dejarlo así, pero si lo pudiera definir de alguna manera los Blazares, diría que son agujeros negros supermasivos, situados en los centros de las galaxias, que son activas. Ujú. O sea, la verdad es que esta definición englobaría tanto los Blazares, a los Quasar, como a las galaxias Seyfert tipo 1, tipo 2. O sea, todos estos objetos se englobarían como los llamados AGNs, Ajá. que son núcleos galácticos activos, que son las siglas en Vale. inglés. O sea, Ujú. los AGN son todas aquellas galaxias activas. Ujú. Es así. O sea, lo que se diferencia entre ellos radica desde el punto de vista en que lo miremos. Bueno, en que lo veamos. Dicho a Ujú. grosso modo, diríamos que los quasar y galaxias Seyfert y galaxias de tipo Seyfert lo vemos de canto y los blazares lo vemos de cara, con el chorro de partículas, oye, mirando directamente hacia nosotros. O sea, es el mismo, o sea, todos los AGN son los mismos. O Ujú. sea que según cómo nos apunten el chorro o no se vea de canto, pues ya sería quasar, blazar, es diferente, pero es el mismo. Como se suele decir, es el mismo perro con diferente collar, vamos. Vale. Ajá. Y al final es una casualidad, entiendo, ¿no? Claro, los blazares es muchísimo más improbables que se vean, pero como también Ujú. son mucho más luminosos, que es algo que parece como que nos ha dado cuenta mucho, pues aumenta mucho la probabilidad de verlos, que haya mucho más blazares. Vale. Es por eso, pero al final, pero bueno, la verdad que prácticamente todas las galaxias, o sea, es eso, prácticamente todas las galaxias pues, tienen un enorme agujero negro en su centro, Ujú. pero no todos se convierten en blazar o quasar, simplemente porque, de hecho, no, solo se observan en algunos, solamente se observan en los objetos que están muy lejanos. Esto nos indica que las galaxias anfitrionas están también muy lejos en el tiempo. Ujú. Tanto como que estamos viendo cuando el universo solo tenía un 10 a un 20% de su edad actual. O sea, es decir, son objetos muy lejanos y su luz no llega muy débil, por eso no se pueden ver con telescopios pequeños. O sea, ¿qué en conclusión podemos sacar con esto? Pues que las galaxias son activas cuando eran en su infancia. Luego nuestra Vale. galaxia, como las que tenemos aquí alrededor, pues aunque tengan ya ese agujero negro ahí, se que tranquilizan, vamos a dejarlo como que se tranquilizan ya, Ujú. aunque el agujero negro permanece estando ahí. Vale. Solamente lo vemos activo porque se empieza a tragar toda la materia que está alrededor. Ujú. Pero es por ¿A eso. a qué distancia típicamente puede estar un blazar? Uf, pues si son 15.000, o sea, unos 14.000 millones de años luz que tiene más o menos el universo, pues pongamos que están a unos 9.000, 10.000 Ujú. años luz. O Vale. sea, es cuando tenía más o menos, o sea, en proporciones como que la edad del universo tenía un 10%, de Vale. un 10 o un 20% de su edad. Ujú. Entonces lo estamos viendo muy atrás en el tiempo. Ujú. O sea, es que la verdad que... Y claro, Sí, sí. eh, es eso, que no están aquí, no son objetos cercanos. Entonces es complicado también su observación. Por eso se ven nada más que puntitos débiles entre las Ujú. estrellas así con el telescopio. Vale. Claro. Claro, la verdad que luego otro tema también de los cuásares también que suelen hablar es que casi todo el mundo entiende, o sea, casi todo el mundo ve los agujeros negros supermasivos como aspiradoras de materia, como que se podrían tragar una estrella sin más. Ujú. Esto no es así, es como intentar vaciar una piscina por el sumidero, no cabe todo el agua de golpe. ¿No? Ujú. Esa, va cayendo en espiral poco a poco. Por eso el agujero negro tiene un disco de acreción, que viene a decir que toda la materia en espiral intenta caer hacia el agujero negro. De hecho, la materia se acerca más y más al agujero negro y ha de girar mucho más rápido, por lo que se produce una fricción entre partículas.
lo que provoca que se caliente tanto que emite luz. Incluso en longitudes de onda muy cortas, como ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Es el mecanismo que cuando nos frotamos rápidamente las manos, el frotamiento provoca calor. Y el calor emite energía. O sea, entonces ya, y más o menos la luz es la longitud de onda de radio o infrarrojo, según cómo lo calentemos. Y esto es la radiación térmica. O sea, esto es lo que solemos ver en el universo, es siempre la radiación térmica, o sea, la emisión térmica o radiación térmica. Pero la verdad es que los cuásares no emiten emisión térmica. Esto ya, la verdad es que es un poco más complejo. Es la radiación sincrotrón. Vale. Pero no sé si alargarme sobre el tema este es simplemente porque, bueno, no Es sé si... la típica de los aceleradores de partículas. Claro, no es... la fuente de emisora de luz no es principalmente la emisión térmica, es la de sincrotrón. O sea, porque como está todas las partículas del disco de acreción pues, totalmente ionizadas por el rozamiento, por la emisión térmica, están totalmente ionizadas, tiene con su enorme campo magnético, lo que hace es que esas partículas, en vez de viajar en línea recta, su camino natural inercia, como que dice, pues su campo normal, son desviados por el campo magnético. Entonces, como están constantemente intentando ir por su línea recta y están en el campo magnético, está tirando a esas partículas que están ionizadas, está provocando una emisión de radiación. Y esto es la radiación sincrotrón. Vale. O sea, tampoco quiero alargarme mucho en teoría porque es un poco más complicado. Vale. Y en todo caso, a nivel observacional, ¿qué es lo que nos interesa cuando estudiamos láseres? ¿Qué tipo de datos generas tú y cómo lo haces? La verdad es que su estudio se centra absolutamente en la medida fotométrica. Y se representa en sus curvas de luz. Es decir, el eje horizontal marca el paso del tiempo y el eje vertical marca su brillo. O sea, cuanto más brillante, más alto está en la curva de luz. La verdad es que es algo sencillo. Luego en el cielo hay muchos objetos a observar. Cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en exoplanetas se realizará pues, una observación cada 5 minutos o menos durante toda una noche. O incluso se sigue la noche siguiente. Yo aquí este campo lo desconozco, pero más o menos, dicho así, podría ser válido. Luego hay otros objetos que se necesitan 2 o 3 observaciones por noche. Pero la gran mayoría de las estrellas cataclímicas o supernovas solamente es necesario una observación por noche. Y los láseres también se requiere una observación por noche. Solamente una. Dicen, no es necesario mucho más porque el cambio de brillo en una noche no es significativo. Es decir, el error de la medida seguramente será superior. Vamos, que no tiene sentido hacer más de una medida por noche. Y es así de sencillo. Luego para poder realizar la medida, lo que hay que hacer es conseguir hacer, para poner solamente una medida en la curva de luz, es necesario solo una imagen. Entonces, el procedimiento a realizar es, por ejemplo, se toman 10 imágenes de 2 minutos, y luego combinarlas en una sola imagen para hallar una medida de brillo. 10 imágenes se juntan, se combinan, con el ordenador directamente las combinan. Según lo débil que sea, pues se necesitará tal vez más tomas. Pero se trata que con todas estas imágenes reducir los errores de una simple imagen y luego hallar la medida en una sola medida. Enviar solamente una medida, no se hace una sola toma, solamente una imagen. Claro. Es por eso. Al final, de hacer la media, pues al final se reduce errores. Vale. Se centra así, precisamente. No se hace... La verdad es que es algo sencillo. En teoría, luego en la práctica, pues bueno, hay que aprenderlo como todos. Claro. Pero como yo también venía de supernovas, como el que dice, es muy parecido. Y estrellas cataclímicas. Al final, la monitorización de supernovas, estrellas cataclímicas y láseres es el método es el mismo, prácticamente. Es así. Que por la verdad es que el campo que me he cogido no me ha alargado mucho, como puedes ver. Yo me he centrado siempre en lo mismo. Sí. Soy de Santa Caballo Rey, no... Te has especializado. Oye, ¿de qué magnitudes típicamente estamos hablando cuando hablamos de láseres? Por ejemplo,
El más brillante creo que tiene magnitud 13,5. Pero lo normal, así que esté en un estado más o menos brillante, puedes alcanzar la 14,5. Vale. Pero claro, un blázar normal se mueve entre la 14,5 y la 18. Sí, pero bueno, que como en una noche no es una observación por noche y cambia muy lentamente, como el que dice, pues se ve más o menos que al cabo de semanas y meses se ve cómo se comporta, se aumenta, va bajando. O sea, en cuestión de días, semanas o meses, se ve cómo evoluciona. Pero más o menos te podría decir que entre la 14,5 y 18. Por ahí andaría más o menos Lazares. Vale. Y claro, en ahora visual, claro, te puedes imaginar que cuando observaba yo en visual, que podía llegar hasta la magnitud 15,5, pues si no, tú solamente lo podía ver cuando estaba en fase muy brillante. Ahora con estas CCDs y con un telescopio más normal, podríamos seguirla casi todo el recorrido. Claro. O sea, es que es así, sí. ¿Y de qué periodos, ahora que hablabas de tiempo? ¿Qué periodos suelen tener? O sea, claro, yo de tiempo, o sea, de tiempos, pues más o menos hay algunos que de día a día, bueno, van variando lentamente, como es lo normal. A lo mejor se puede tirar a lo mejor una semana a moverse media magnitud. Pero bueno, si empieza a caer, se ve que a lo mejor en 10 días ya ha caído una magnitud o dos magnitudes en 10 días. Pero la variación del brillo, ¿vale? De la curva, Sí. ¿es debida a un cambio en su actividad, en el chorro que comentabas, o es un cambio en el eje? Eso todavía está en estudio. Hay mucho. Eso está. El tema es que todos los profesionales, yo como al final los aficionados, nos dedicamos a la pura observación. No, lo dejamos el marrón teórico para profesionales. Vale. Entonces, nuestro objetivo principal es monitorizarlo. Vale. No, yo lo comentaba luego ellos se pegan unos a otros, que es por una cosa y por otra, pero llevo tantos años observando blazares que se están pegando como que es por el chorro, que si no sé qué, al final. Y como estoy observando tanto cuásares, galaxas Seyfert tipo 1 y 2, y como blazares, o sea, todo tipo de ajenes, me doy cuenta que se comportan todos igual. O sea, todos igual de periodicidad. Eso sí, la amplitud de brillo es diferente. Claro, los blazares a lo mejor tienen una variación de 4 magnitudes. Vale. Pero, y los demás, los cuásares a lo mejor se tienen de 2. Pero lo que es la forma de la curva es muy parecida. A eso es lo que voy. Por eso ya la teoría ya no sé hasta qué punto. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a ellos. Claro. O sea, sí. Sí, muy interesante. Y en ese sentido, ahora que estabas hablando de los profesionales, sí. En este campo, ¿qué líneas de colaboración hay? Entiendo que ahí debe haber actividad ProAm, ¿no? He visto que has colaborado en artículos. Sí. ¿Cómo se trabaja en este sentido con blazares? O sea, de momento, es que al final la colaboración yo veo que es algo inevitable, casi. Es algo inevitable porque existen astrónomos profesionales, o sea, que observan estos objetos, como los aficionados, pero con telescopios enormes. Pero claro, tampoco es necesario tener estos telescopios enormes para observar los blazares, y con uno normal se podría llegar, o sea, incluso con uno de 200 milímetros y una CCD se podría ver. La verdad que bueno, a los profesionales les han dado por este campo, que no hace mucho tiempo no observaban, pero claro, el caso es que hay profesionales que están observando, hay dos tipos de profesionales, como el que pienso yo, el que observa y los que estudian. Pues claro, hay más simplemente porque hay más astrónomos profesionales que telescopios. Eso es lo que voy. Entonces, es así. Entonces, lo que veo es que como ellos necesitan nuestros datos, pues es casi lógico que se pongan en comunicación con nosotros. Porque nosotros somos, y además que se lo aportamos gratis. O sea, hacemos observaciones porque nos gusta, y luego si nos lo piden y dice, pues nosotros encantados también no tenemos problema de darle nuestras observaciones. Y ellos gracias a nuestras observaciones, pues hacen su curva de luz, sus estudios, y ellos encantados, claro. No puede, yo lo interpreto así.
evidente. Pero yo creo que es algo inevitable, pero no hay que... O sea, simplemente pues con los años se empieza a aprender, pues como luego empiezas ya a enviar observaciones, o sea, esto ya es como si fuese una cadena que no sabes dónde empieza, dónde empieza y termina uno. Claro. Pero este tipo de colaboración se enmarca como en otros campos que a lo mejor son un poco más Sí, populares, ¿no? Como podría ser estudio de asteroides o cuerpos menores con el Minor Planet Center o sí. la APSO, clase de variables. ¿Vosotros dónde os embarcáis? ¿Son colaboraciones más esporádicas, más directas con investigadores? ¿Hay grupos internacionales así un poco más abiertos? Sí, bueno, yo al principio, o sea, claro, cuando se hacen las observaciones, lo suyo es que hay que enviarlas siempre a algún organismo oficial. O Ujú. sea, la observación que se le guarda en casa no vale para nada. O sea, no es que haya que publicarlas, sino hay que enviarlas en algún centro. Y yo lo que hago es enviarlas siempre a la APSO y a mi grupo M1. O sea, siempre Vale. sobre todo a la APSO. Se manda a Massachusetts y allí o sea, y es que hay que mandarlas así, pues ya por correo electrónico, claro. O sea, ya bueno, se sube, todo se descarga. Bueno, antiguamente se mandaba por carta. Se mandaba por carta las observaciones, te llegaban, claro, llegaban a ellos 15 días más tarde, un mes más tarde. Pero bueno, cambian las cosas. Simplemente, Ujú. pues, siempre hay que mandar a algún organismo oficial. Por ejemplo, yo como de la APSO, que es la agrupación astronómica, o sea, la agrupación astronómica. O sea, la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Vale. Y ahí, pues, y luego ya poco a poco vas relacionándote con algunos profesionales que lo requieren y bueno, se van enviando. Ujú. Y al final, claro, ves tus publicaciones, algunas con tus observaciones, ya ves tus publicaciones profesionales. Ujú. Y claro, y ya figuras como coautor del artículo profesional, que al final esto, y simplemente estamos aportando nuestras observaciones. Claro. O sea, no hacemos el estudio. O sea, no hacemos el estudio. Nos dedicamos precisamente a la pura observación. Los Ujú. profesionales lo que los reducen los datos intentan explicarlo. Sí, Pero sí. bueno, pero no está nada mal. Pero está claro, es que como hay muchos estudiosos que no observan, pues necesitan nuestras observaciones. Ujú. Es así. O sea, al final es algo inevitable. ¿Sabes? No es algo de intentar llamar a profesionales corriendo a ver si me puede. No, no. Es todo una cadena. Claro. Oye, y en cuanto al equipo, ¿tiene peculiaridades el hecho de estudiar enlazares? ¿Se parece a Sí. otros campos más, bueno, con los que se trabaja con fotometría o Sí. cómo es tu equipo? Yo creo que lo más parecido es a la observación, como tiene un símil, por ejemplo, a la monitorización de las supernovas, porque al final es fotometría. Entonces es un campo muy parecido. O sea, y claro, ¿qué equipo? Más o menos, pues se necesitaría al menos un telescopio de 200 milímetros de apertura, una montura motorizada y una cámara CCD. Ujú. También, también sería necesario un filtro, el filtro V, que es lo más parecido a lo que vemos con nuestros ojos. Incluso sin la utilización de algún filtro, o sea, valdría. Simplemente porque hay tantos lázares sin ser monitorizados que incluso esas observaciones o sea, sin filtro valdría. ¿Ah, sí? Sí, 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 simplemente porque Eh, como no hay. pero hay muchos lázares que no Sí, están sí, 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 monitorizados. sí. Si es que la verdad es que si nos metemos en la base de datos del APSO y empezamos a mirar los lázares, eh, tampoco, o sea, no quiero exagerar mucho, pero es que el 90% de las medidas son las mías. ¿En serio? O sea, la verdad es que estoy un poco ¿Solo? ahí. ¿Estás solo? Sí, 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 es así. Caray. Entonces, yo empecé mandando primeros, incluso hay medidas, mi primera medida fueron sin filtro, pero claro, pero como tampoco ha habido antes, sí, pueden variar a lo mejor 2 décimas de magnitud, las que, o sea, se suele ser más, sin filtro suele ser como 2 décimas de magnitud más brillante, pero Ujú. como no había más, pues es lo que hay. O sea, ahora mismo, pues eso, también, o sea, existen muchos tipos de filtros, como rojos, infrarrojos, cercanos, azules, pero bueno, pero hay tantos lázares que simplemente lo que hay que intentar es monitorizarlos por lo menos en V, por lo menos. Ujú. O sea, si luego hay algún blazar, que la verdad es que si nos salimos de los 3 blazares
que conocemos todo el mundo, como el que dice ahí, o sea, ojo todo 187 y alguno así muy claro, que están, pues se necesitaría a lo mejor otros filtros, el infrarrojo cercano y rojo, vale, pero hay que ser realista, hay que monitorizarlo por lo menos en una banda, en V. O sea, luego ya cuando cuando la curva ya estén bien definidas, pues ya se intentaríamos hacerlo con otras bandas. Pues, y claro, aparte del telescopio y la apertura, también, aparte de eso, también necesitamos un ordenador, o sea, un ordenador y algún programa como el Machine DL o como el Focus, para poder extraer la medida fotométrica de la imagen y así cuantificarla en la curva de luz. De hecho, mi ordenador es un netbook portátil pequeño, que consume muy poquita energía. Claro, si me voy al campo necesito muy poquita energía. Y de color blanco, para ver el teclado por la noche. O sea, cualquiera, o sea, es así. Simplemente con este criterio, así me lo compré. O sea, cualquiera va a decir, ¿pero qué dices? Pues te digo, pues así me lo compré. O sea, teclado blanco y que consuma poco. O sea, es que fue así. Entonces o sea, que no es necesario un gran ordenador para hacer estas cosas. Ajá. O sea, no es necesario. ¿Y te vas a hacer las observaciones al campo? ¿El qué? Perdón. ¿Te desplazas a hacer las observaciones al campo? No, tengo mi propio observatorio. Vale. Pero que al final no tengo el típico enchufe de casa que puedes poner todos los vatios que quieras. Vale. Mi energía es limitada. Entonces tengo que tener muy controlado lo que es todo el tema de energía. Vamos, que caliento el telescopio de casualidad, pero yo no tengo yo para calentarme. Vale. O sea, estás en medio del campo con un frío espantoso y ahí estás. Sí. Pero bueno, que he mejorado mucho, la verdad, porque antes estaba en medio del campo sin 4 paredes. O sea que al final... Y claro, me acuerdo yo de pequeño, bueno, estabas con tu Celestron ahí en medio del campo, uno mirando por el ocular con un ojo y otro ojo mirando a ver si venía algún animalillo. O sea, es que es así, o sea, estabas ahí mirando, o sea, así no era. Pero bueno, es que las cosas han cambiado con los años, sí. Claro. Bueno, al menos tendrás buen cielo. Sí, la verdad es que sí, tengo muy buen cielo, eso es la suerte. A ver lo que dura, con la contaminación lumínica a ver lo que nos dura, pero bueno, sí que tengo, claro, ese es el pros y sus contras. Tengo buen cielo, pero todo problemas de energía. Ajá. Pero también hay mucha gente que observan desde sus casas, como el que dice, de chalet, y claro, tienen la suerte de poder estar todos los días. Claro, yo no más que los fines de semana. Vale. Entonces, las cosas, incluso con una CCD, ya no es necesario tener un cielo espectacular, la verdad. Pues, sí. Bueno, y como también te decía, que aparte del Machine DL y el Focus, para reducir los datos, también, o sea, otros programas que podríamos necesitar es el Sky o el Starry Night. El Starry Night es el que tengo yo. Y solamente lo único que sirve el Starry Night es para localizar el blazar. Le digo, ¿qué blazar quieres? Dice, este. Y ese es el único objetivo. Es decir, mueve el telescopio hacia este objeto. Y de hecho el Starry Night que tengo instalado tiene 15 años. O sea, una de las primeras versiones, sí. Si lo único que quiero es decir, muéveme allí y ahí ya está. Suficiente. O sea, no es necesario el equipo no es necesario gran cosa, vamos. No es necesario mucho más. Oye, ¿y a alguien que le interesara? Bueno, te cambio la pregunta. Sí. Es el campo de los blazares, ya has comentado más de una vez, que se parece bastante a lo que sería la monitorización de supernovas, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Crees que es un buen campo para meterse en harina o empezar en temas de fotometría? Para meter fotos... No lo he entendido muy bien, dímelo otra vez, porque no me he No, entendido. si alguien, no sé, escuchando y dice, ostras, pues me tira la curiosidad, ¿no? del tema de los blazares, por lo que has comentado, ¿no? Al final, por lo atractivo de los objetos, porque son objetos muy antiguos y distantes, una serie de cosas, y quiero empezar a sacar medidas, ¿no? Si antes no se ha trabajado en variables, por ejemplo, o no tienes por mano trabajar en el campo de la fotometría, ¿crees que es un buen inicio o qué recomendarías antes? Sí, la verdad es que
claro, si cualquiera que venga, por ejemplo, de otro campo, como le comentas asteroides, esto es empezar casi de ceros. De cero, pero los que venimos más o menos de monitorización, o sea, lo más parecido es la monitorización de supernovas. Es que es muy parecido, es que incluso mucho más fácil lo mío, porque la monitorización, porque hacer la observación de supernovas, hay veces que la supernova está en un brazo de la galaxia y está aumentando el brillo y es complicado saber qué magnitud tiene justo la supernova, contrarrestando ese brillo pero claro, los blazares están aislados, no tienen, se ve como estrellitas, o sea, es mucho más sencillo, incluso con las supernovas. Pero claro, el campo, pues, si venimos del campo de estrellas variables, más o menos de cualquier tema, de cualquier campo de parecido, pues la observación de blazares no se complica, es igual. Es muy parecido. Vale, comentas que es una fuente muy, muy puntual, porque claro, supongo que al pertenecer a galaxias que están muy lejos, es imposible que ningún blazar puedas tú llegar a captar la galaxia de donde proviene, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Sí, vale. Oye, a todo esto también me gustaría un poco hablar de tu actividad en el grupo M1 y qué es el grupo M1, su historia, a qué os dedicáis. Sí, bueno, pues el grupo M1 la verdad es que se creó hace muchos años. Sí, la verdad es que el grupo M1 se creó cuando mis amigos y compañeros, por problemas internos con la Agrupación Astronómica de Madrid, no compartían determinados temas y se fueron. Esto fue así. Entonces, y se creó su propio grupo, el grupo M1. Esto hace ya unos 25 años. Como yo iba a la agrupación a ver a mis amigos, pues lógicamente me fui con ellos. La verdad es que no, claro, esto es así. La verdad es que no fuimos todos los que éramos potencialmente observadores al grupo M1. O sea, porque ya parecía que la gente solo iba a escuchar las charlas sin intentar aportar nada. O sea, pues así empezamos y poco a poco empezamos cogiendo prestigio en aquellos años, porque la pura realidad es que prácticamente no había grandes astrónomos aficionados haciendo astronomía de nivel. De hecho, nuestro grupo M1 descubrió la supernova SN 1993J, M81. E incluso cuando notificábamos alguna alerta de supernovas a algunos profesionales, o sea, se nos tomaba en consideración. O sea, luego con los años, pues cada miembro del grupo se ha ido especializando en algún campo en cuestión. Por ejemplo, Diego Rodríguez y yo, que fue el que me metió en el tema de los blazares, nos hemos dedicado desde siempre al estudio y monitorización de los blazares. Pepe Ripero se dedica a la observación de estrellas cataclísmicas. Miguel Rodríguez ha hecho todo un experto en espectroscopía y todo desde su terraza en pleno Madrid. Luego Juan de la Cruz, todo un crack en descubrir asteroides o cometas. De hecho, hay un asteroide que se llama M1, en relación a nuestro grupo M1. La verdad es que cada uno en su campo está puesto en su tema. Sí, la verdad es que sí. Y luego, por ejemplo, yo he desarrollado un modelo para predecir las explosiones de los blazares, tanto en el óptico como en rayos gamma. Sí, y reconozco que estoy teniendo un resultado sorprendente. De hecho, los puse al mundo científico, mis predicciones del blazar OJ287, en 3 ocasiones, acertando las 3 de lleno. Pero como soy un astrónomo aficionado, pues miran para otro lado. Yo creo que cuando los profesionales ven que hay algún aficionado pasa estas cosas, dice, uy, vamos a vetarlo un poquito y que... Desconfían un poco, ¿no? Sí, desconfían y te vetan. Oye, ¿nos puedes contar un poco esto que comentas del modelo? ¿De cuál? El modelo que estabas comentando. Sí, bueno, sí. El modelo lo que hace es, o sea, cuando se produce una explosión principal, o sea, que es cuando pues, una explosión principal, como el que más o menos así dicho, cuando se hace muy brillante, pues por lo visto se hace, o sea, se hace periódico, o sea, cuando miras, después de recopilar datos del blazar, empiezas a darte cuenta que comparando unos blazares con otros, pero no blazares, son de otros cuásares, se ve un comportamiento similar. O sea, cuando llega el mínimo y el máximo, suelen pasar siempre, les pasa a todos los blazares. O sea, por ejemplo, a los 18 días más tarde se produce un aumento de brillo, a los 60 un mínimo, a los 85 un máximo, a los 100 un mínimo. Y claro, empiezas a ver esa pauta reconocible y es que nadie se había dado cuenta de esa pauta.
Y entonces, claro, empiezas a decir, ahí va, aquí hay una pauta. Y empiezas a ver cómo, y empiezas a decir, mira, pues este blazar, lo máximo, los mínimos. Dice, aquí coinciden con otro, con otro, con otro. Y dice, mira, pues aquí, y vas dando cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, hay una explosión bastante importante que es a los 463 días, que se repite, y se hace bastante brillante. Y dice, mira, pues tanto, ahí es cuando y claro, ningún profesional se ha dado cuenta de esto. Y luego, a base de recopilar más información, con los años me he dado cuenta que no se produce siempre el mismo día exactamente. Se produce un retardo. O sea, un retardo, o sea, en vez de ser a los 463, como he dicho, a lo mejor se produce una semana más tarde. O 2 semanas más tarde, o el mismo día. O sea, y claro, empiezas a decir, joder, pues si son objetos tan lejanos, es que su luz tarda en llegar. O sea, ya he encontrado una pauta y luego su luz se retrasa. Vale. O sea, se retarda. O sea, al final tampoco quiero explicarlo muy bien así, pero, pero por lo menos yo sé que estoy yendo por el buen camino, porque estoy consiguiendo lo que nadie está consiguiendo. Predecir el comportamiento. O sea, de hecho, la última fue OJ287, que decía, tal día o sea, dije, el 1 de marzo del 2020... Dice, se va a producir una explosión óptica y con su contrapartida gamma. Y más, que lo puse incluso en el Congreso de Huesca, ante profesionales y aficionados. Y justo la explosión gamma se produjo el 1 de mayo de 2020, justo el mismo día. O sea, clavado. Sí, luego el óptico fue el máximo del óptico fue como unos 3 días antes, pero como es un blazar tan grande, no se define exactamente cuál es el día exacto del máximo. Ese es el problema que tiene. Pero vamos, que con un error de 3 días, es que eso es clavarlo. Sí. O sea, y bueno, yo por eso estoy muy, muy emocionado con ese tema. Y como los profesionales tampoco quieren verlo, pues la verdad es que yo estoy encantado, la verdad. No me viene a pisar nadie. Y claro, nadie me va a decir, oye, esto está mal, esto está... Digo, bueno, como estoy recopilando información y poco a poco lo voy haciendo, pues mira, y también es verdad que como soy un aficionado y nadie me paga por ello, les guste o no les guste, hago lo que me da la gana. O sea, esto es así. Sí. Para que lo entienda yo, estabas vinculando el retraso, ¿no?, en el patrón de repetición que comentabas, con la distancia. ¿Esto está vinculado con la expansión? No, esto ya es... No creo. No, ya sé lo que dice por el... Vale. No, ya es lo que te para entenderlo, para entenderlo. El retardo, como se ve enrojecido las galaxias, correcto. Pues... No, porque yo... Claro, esto la práctica, la pura observación práctica es esto lo que me arroja los datos. Y luego yo lo que he intentado es como que la radiación, o sea, los átomos radiactivos que provocan estas explosiones secundarias. Entonces, si se produce un retraso en estas explosiones, es porque su mecanismo interno se retarda. Es como si un elemento radiactivo tiene una vida media, por ejemplo, pongamos de 100 días. Pues si su luz tarda más en llegar, es porque también se va a retardar esa radiación, ese elemento químico. También su edad media de desintegración va a ser mayor. Y siempre lo veo yo, que el retardo temporal es proporcional al tiempo transcurrido, siempre. Pero bueno, como voy recopilando información, luego ya la teoría, tengo claro que la teoría es, pues eso, es muy absurda. Lo reconozco incluso, es así, es súper absurda. Ya se verá el motivo por qué es. Pero realmente la práctica, la pura observación, ahí arrojan los datos. Esos son los datos. Y nadie me puede decir que es mentira, porque esos son los datos. Luego ya aplicación física, pues yo he intentado dar mi explicación física. Pero eso le toca a los profesionales, que lo hagan ellos. Sí. Yo ya no doy más de sí. Esto es así. O sea, yo... Bueno, muy bien. Muy bien. Y claro, también lo que quiero también comentar es del grupo M1, como has comentado, es que también ahora mismo hay otro grupo muy importante, que también pertenezco, pero es el grupo de supernovas. Gracias a Juan Luis Carballo y a Ramón Naves,
la verdad es que los conozco hace muchísimos años, fueron los que organizaron todo el tema y la verdad es que es un pedazo de grupo de impresión. O sea, yo siempre he estado en el grupo M1, y estamos un poco cada uno por su campo, pero el grupo de Supernovas han organizado esta gente un grupo detrás, o sea, tal cantidad de observadores con telescopios bien equipados, pero muy bien equipados, que es que si no es uno es otro, lo pueden monitorizar cualquier supernova, vamos, perfectamente. Y yo creo que, aparte de nuestro grupo, que era nuestro, pues eso, éramos los mejores, cuando se puede decir, en nuestros años, pero ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que es el mejor grupo de astrónomos aficionados a nivel mundial. Claro. Y eso se ha mal dicho porque yo soy del grupo M1, pero... pero bueno, pero la verdad es que sí. Muy bien. Y luego también, pues eso, que incluso como estoy prácticamente solo en este campo, porque hay que monitorizarlo, si es que, pues claro, una persona sola es mucho, pues son a ellos los que les pido ayuda. Se les pido ayuda y, por ejemplo, el caso de Jordi Berenguer, David Cejudo, Faustino García y algunos por ahí que, pues, siempre que la noche pueda observarlo, por ejemplo, algún objeto, pues me hacen el favor de observarlo. No es que lleve... O sea, sí, y luego otro observador particular es el de Giampiero Locatelli de Italia, que desde su jardín o azotea de su casa monitoriza algunos de ellos y realiza una monitorización impresionante. Ya me gustaría a mí hacerlo como lo hace él, prácticamente cada día o 2 días, una observación. Y claro, le salen las curvas de impresión. Yo nomás que puedo hacer una observación por semana. Y cuando puedo. Claro. Cuando ves esta gente que están... que quieren y tienen medios, pues es que se lo agradeces infinitamente. Claro. Por eso entiendo que, viéndolo así, y son aficionados como yo, pero claro, yo lo veo como que los profesionales, ¿cómo no te lo van a agradecer? Si yo soy el primer aficionado que se lo agradezco a otros aficionados. Sí, o sea, por eso es algo inevitable que luego se colabore. Claro. Muy bien. Oye, Adolfo, una cosa ya para ir terminando, ¿eh? A mí sí que me ha picado el gusanillo de esto de los blazares. Sí. Si quiero empezar a intentar tomar alguna medida, ¿qué hago? Entro en la página de APSO como un loco, busco una lista de blazares, ¿con qué criterios cojo? ¿Qué recomiendas tú aquí? Bueno, como este campo está a nivel aficionado, está muy... había poca información. O sea, es que la página de APSO está muy compacta en ese sentido. Pero yo desde mi web, intenté yo simplificar todo esto. O sea, en mi web, pues eso, se pone Adolfo de arriba en el Google y aparece. Y entonces ya lo que he hecho yo es una relación de los blazares a observar con y hay algunos que tienen su carta. O sea, entonces es pinchar el enlace y aparece la carta con su magnitud en visual, o sea, en nube. Vale. Entonces ya lo he simplificado todo esto mucho porque al final, incluso, o sea, en vez de generarte una curva de luz, el lapso, de decir cuántos días quiero, desde cuándo, hasta cuándo, pues ya lo he simplificado de decir, mira, pues si lo empiezo a tabular y digo, mira, este blazar, si pinchas aquí son 150 días, la curva de luz. Estos, si no, son 600 y estos son 3000. Y así se ve en estado, o sea, y en tiempo real, simplemente con un clic, se simplifica todo y decir cómo está este blazar en ese momento. Prácticamente. O sea, está en mi web, lo que he hecho es simplificar todo la enorme base de datos del APSO. Vale. Porque simplemente lo he hecho por mí. Al principio lo hice por mí, porque cuando necesitaba observar los blazares, necesitaba verlo enseguida. Claro. O sea, entrar por ahí yo creo que es mucho más sencillo. Vale. Estás hablando de observatoriolascasqueras.es, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, vale. sí. Y oye, si se pone Blazar Quasar en el Google también aparece mi página. Estás bien posicionado, vaya. Sí, estoy bien posicionado, sí. Muy bien. Si es que al final somos 4 gatos. Si es que no es que estemos... Bueno, a ver. No es que tomamos alguna más, ¿no? Posicionado, es que poca gente se dedica a ello. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a ver si
Yo encantado que la gente se sume porque para una sola persona es muchísimo trabajo. Pero si empiezan la gente a... Y hay muchos, y algunos blazares, lo más importante, están muy bien monitorizados, pero muy bien. Pero claro, hay una infinidad que es que no hay nada. Entonces, claro, lo que me sorprende a mí de los profesionales es que con 4 datos, que no sé cómo lo harán, porque es así, con unas fórmulas matemáticas que yo creo que ni ellos entienden, intentan darle una explicación física a qué son estos objetos. Digo, pero a ver, si no se les entiende ni cómo se comportan, ¿cómo vais a saber cómo son? O sea, no sé, por eso simplemente es que todo el mundo hemos aprendido esto, que para aprender uno cómo se comportan las cosas, o sea, cómo funciona un objeto, o sea, cualquier cosa, necesitamos estudiarlo. Claro. O sea, lo que hay que hacer es observar y registrar, tan fácil como observar y registrar. Para que hay muchos profesionales que se les olvida. Se piensan que haciendo fórmula matemática ya lo entienden todo. Bueno, no nos metamos más con los profesionales, que como alguno escuche el programa... No, me refiero... Ya lo entiendo, pero bueno. Pero bueno, es que es así. O sea, la verdad es que no es una crítica a los profesionales tampoco, porque cada uno tiene su campo. Sí. Yo entiendo que los profesionales no todos tienen su telescopio, necesitan nuestras observaciones. Claro. Y claro, y si hay pocas observaciones, pues tienes pocas. Sí. Pero claro, que luego te ves esas fórmulas tan raras que yo no las entiendo nada, pues bueno, pues yo no... De todas formas, mi estudio se dedica, como te he dicho, a mi modelo, que es que la verdad es que estoy teniendo tan buen resultado que es que estoy encantado. Porque yo sé que voy por el buen camino, lo sé. Luego, más tarde ya se verá qué sucederá, unas veces más, menos, lo que sea, pero sé que por ahí voy bien. O sea, eso lo tengo claro. Y luego ya se verá. Muy bien. A posibles personas que comentábamos que a lo mejor les despiertas la curiosidad, pueden ponerse en contacto contigo si quieren. Sí, no hay problema, sí. Colaboraciones, lo que sea. Vale. Sí. Incluso profesionales, si me piden observaciones, yo estoy encantado de mandarlas. O sea, Fíjate que no es ninguna crítica, sí, yo estoy encantado. Sí, hombre, sí. Se entiende. Por eso ya lo sé. Me refiero que si colaboro con profesionales, porque también quiero. Perfecto. Voy a decir que no, pero no. Si nosotros aficionados estamos encantados. Esto es así. Muy bien, Adolfo. Pues oye, un placer. A ver si otro día podemos continuar la tertulia. Y nada, muchas gracias por pasarte. Vale, muchas gracias. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.